Objetos relacionados con el poder también tienen el mismo efecto, sobre todo en el hombre. Coches caros, relojes de oro y todo tipo de posesiones materiales son vistas por el cerebro como una forma de trepar en la jerarquía del grupo y, de paso, conseguir un atractivo sexual adicional. Pero la sofisticación de los estímulos publicitarios puede ser todavía mayor. ¿Quién no se ha sentido identificado con una marca en concreto? ¿Eres de Apple o de Microsoft? ¿Prefieres Pepsi o Coca-Cola? Ya no queremos comprar objetos, sino maneras de ser, estilos de vida. Las técnicas de neuroimagen han mostrado que podemos llegar a preferir determinados productos, aunque a nivel sensorial no nos satisfagan del todo, simplemente porque tenemos asociados a ellos recuerdos personales positivos o esperanzas con respecto a un futuro mejor. Muchas marcas activan una zona cerebral tras la frente relacionada con el sentido de la identidad personal. Es decir, que somos capaces de comprar sus productos no porque los queramos, sino porque, de manera inconsciente, creemos que forman parte de nosotros mismos, los identificamos con nosotros. Algunas marcas estimulan incluso las mismas áreas del cerebro que se ponen en funcionamiento ante los símbolos religiosos. Por tanto, nos aportan la sensación de formar parte de una tribu, de un grupo, de una comunidad. Si a este hecho añadimos que tenemos una tendencia innata a imitar el comportamiento de los que nos rodean, debido a las neuronas espejo, no nos queda otro remedio que aceptar lo inevitable. Y es que, a la hora de consumir, somos mucho menos libres de lo que nos creemos. Escucha, John, estoy seguro que una gran parte de nuestro público está pensando ahora, ¿cuáles son las implicaciones de esta conciencia? Es decir, ¿somos conscientes de una decisión o no lo somos? Bueno, tradicionalmente el papel de la consciencia en el procesamiento cerebral y en el procesamiento de la manera en la que pensamos se ha sobrevalorado. Sobrevalorado. Creemos, es una especie de tradición filosófica, que siempre pensamos claramente acerca de las cosas, que las analizamos racionalmente, que somos conscientes de todas las decisiones que tomamos, mientras que las ciencias del cerebro y la psicología moderna dirían, no. Hay muchas cosas que ocurren en el cerebro y en nuestro inconsciente que no experimentamos conscientemente. Se produce un gran procesamiento en segundo plano. Siempre lo comparo con mi secretaria. Cuando tomo la decisión de gastar dinero, por ejemplo, mi secretaria prepara esta decisión en mi lugar. Desconozco todos los procesos que realiza. Eso es verdad. Pero al final obtengo un producto y la mayoría de las veces sigo lo que me dice. Y sucede algo similar con el cerebro. El cerebro procesa previamente todas las opciones inconscientemente y al final cuando te decides es cuando interviene la mente consciente. Nadie niega la existencia de las decisiones conscientes, de las decisiones relacionadas con la consciencia, pero la investigación muestra que el tiempo en el que la decisión llega a la consciencia puede no ser el tiempo en el que se realiza la mayor parte del trabajo para determinar qué opción vamos a tomar. Si pudiésemos pintar en una uña 110 líneas verticales, todas iguales, y estiráramos el brazo intentando distinguirlas, no podríamos. Sin embargo, nuestro ojo sí que las detecta. Quien no las ve es nuestra mente. La consciencia ha de desechar gran parte de la información que recibe la retina para crear una imagen simplificada, mucho más útil, del mundo exterior. Y es que el cerebro humano contiene incontables mapas que corresponden de forma ordenada al mundo externo y superpone unos y otros para crear aquello que llamamos realidad. Si vemos una cotorra verde en la rama de un árbol, por ejemplo, las primeras en ponerse en acción serán el grupo de neuronas que gestionan el mapa del movimiento. Después, otro grupo detectará el color verde del animal. Otro grupo procesará sus formas, y así hasta como mínimo 30 mapas encargados de procesar cosas distintas relacionadas con la visión. Si además en ese momento chilla, neuronas del sistema auditivo del cerebro se encargarán de varios mapas distintos, el del timbre, el tono o la frecuencia. Todos estos mapas se unirán en el lóbulo parietal,
donde se integrarán para dar la imagen del animal gritando. La información secundaria se perderá y esta nueva idea seguirá viajando hasta las áreas del lenguaje, donde el cerebro identificará al animal y le dará su nombre, la cotorra verde que grita. Si además esta imagen se compara con los cientos de cotorras verdes que hemos visto en nuestra vida, decidirá si su sonido nos resulta atractivo o irritante. Y es que las emociones son el último baño, el último mapa que necesitamos para saber cómo relacionar la realidad que nos rodea con quienes somos nosotros. La percepción del mundo depende de cómo lo procesamos. Por eso cada uno de nosotros es un ser diferente. Algunos aman ciertas obras de arte, mientras que a otros no les dicen nada. Ciertos símbolos nos emocionan y otros nos dejan indiferentes. Cada persona siente su entorno de una forma única e intransferible. John, hay algo en lo que siempre pienso. Pasas la mayor parte del tiempo observando patrones, mirando qué cambios se producen en el cerebro en patrones mentales concretos, ¿no? Sí. Cada pensamiento que tienes, como pensar que resuelves un cálculo complejo sobre algo que ocurrirá, un recuerdo sobre una pieza musical o una obra de arte que has visto o escuchado. Cada uno de estos pensamientos está codificado con un patrón específico de actividad cerebral. Y eso significa que cada vez que tienes ese pensamiento produces un patrón específico de actividad en el cerebro. Y lo puedes ver con un escáner. Con un escáner cerebral. Colocas a alguien en un escáner cerebral. Ese alguien tiene este pensamiento y tú puedes medir el patrón de actividad cerebral que acompaña a este pensamiento. Luego tiene otro pensamiento distinto y el patrón de actividad cerebral cambia. Ves un patrón distinto de actividad cerebral. Pero cuando le haces tener el primer pensamiento de nuevo, ves el mismo patrón de actividad cerebral que habías visto al principio. Es decir, los patrones de actividad cerebral son firmas. Del mismo modo que se puede usar una huella digital para identificar a un individuo, se puede usar este patrón especial de actividad cerebral para identificar un pensamiento que alguien tenga. Pero para ello necesitas técnicas estadísticas muy desarrolladas. Debes poder analizar los patrones de un modo muy sofisticado, lo que se lleva a cabo en un campo científico denominado reconocimiento de patrones o aprendizaje automático. Es un software parecido al que se utiliza para reconocer caras o huellas digitales y se puede aplicar también a los patrones de actividad cerebral. Permitimos que el ordenador lleve a cabo el reconocimiento de patrones. Dado que nuestros cerebros son muy buenos reconociendo patrones, somos realmente buenos, pero los patrones de actividad cerebral son demasiado complejos para que lo hagamos con los ojos, así que hacemos que un ordenador resuelva este problema. Es increíble, oye. ¿Qué hemos añadido al conocimiento de los detectores de mentiras, por ejemplo? Gracias a tu investigación deduzco que ahora sabemos más para interpretar la detección de mentiras de una manera más científica de como solíamos hacerlo, ¿no? Todos conocemos los antiguos detectores de mentiras por las películas. Se llaman polígrafos. Miden el ritmo cardíaco, los conductos dérmicos, es decir, básicamente miden cuánto sudas. En definitiva, miden tu nivel de excitación, de nerviosismo. Eso es. Así que, cuando alguien te hace preguntas, el polígrafo te puede decir tu nivel de nerviosismo al responderlas. El problema del polígrafo o del antiguo detector de mentiras es que se puede manipular porque, por un lado, puedes estar nervioso, por ejemplo, por la situación experimental. Piensas, me está haciendo una prueba y si me equivoco, quizás yo tenga que ir a la cárcel 10 años. Por supuesto, es algo difícil. Te pones nervioso solo por la pregunta. Y otra cuestión es que las personas pueden manipular su nerviosismo.
Por ejemplo, si flexionas los dedos de los pies o piensas en cosas que alteran, puedes aumentar tu nivel de nerviosismo y por lo tanto hacer que parezca que estás nervioso. El polígrafo, el detector de mentiras clásico, es muy poco fiable. La solución es: no trabajaremos la mentira con medidas periféricas o indirectas de la mentira.